Hay libros que no necesitas leer dos veces, porque solo una vez te cambia por completo. Es el caso de este libro, ¿Quién se ha llevado a mi queso? El idioma original de este libro es el inglés. Te recomiendo que lo leas en español. No porque cambie el contenido, sino porque vas a encontrar palabras que tú ya conoces en inglés, pero suenan bonito en el español. Tal como Siddhartha, este libro no tiene palabras complicadas ni tiene una trama muy densa. Es muy útil para seguir una trama entretenida, aprender y conocer nuevas palabras en español. Mientras saboreaba el nuevo queso, Kov pensó en todo lo que había aprendido. Se percató de que, mientras había tenido miedo del cambio, se había aferrado a la ilusión de un queso viejo que ya no existía. Yo leí este libro hace mucho tiempo y el mensaje que deja por sobre todo es el cambio. El cambio llega para todos y en cualquier momento. Hay una frase que se le atribuye a Heráclito y dice, lo único constante es el cambio. Y es cierto, mientras más viejo te vas poniendo, tienes que adaptarte a los jóvenes, tienes que adaptarte a las nuevas tendencias, tienes que adaptarte a las tecnologías y a muchas cosas más. Se tendía a pensar antes que los jóvenes tenían que adaptarse a los viejos. Y si bien eso funcionó en algún momento, ya no lo es tanto. Los que estamos un poco más adelante de los jóvenes tenemos que adaptarnos a todo lo que ellos traen. Y creo que también los jóvenes tienen que adaptarse a los viejos. Hacer una mezcla, una sinergia bonita y aprender todos de todos. Este libro no se trata de perder. Se trata de mover, adaptarse y reinventarse. Como diría un Marine de Estados Unidos, improvisar, adaptarse y conquistar. A pesar de que la improvisación tiene un tono de no conocimiento, la improvisación que estoy llamando yo es la improvisación que tú puedes tener después de que tienes mucho conocimiento y mucha experiencia. Puedes adaptarte a cualquier situación. Esa es la improvisación que estoy hablando. Adáptate al cambio. ¿Por qué leer en español? Porque cuando una historia te atrapa, no tiene que ver el idioma en que la leas. Te recomiendo 100% leer este libro y va a generar cambios en ti.